We'll start this second section with two conferences, the first of which is in charge of Dominic Marcotte from London, and he gave a workshop for composers on percussion music, and it was a great success. And he spoke about an unknown piece by Colin Nankaro called Piece for Tape. And the conference today will be on another topic. I will give a short introduction. Dominic Marcotte es compositor, percusionista, curador y docente radicado en Londres. En abril del 2012 curó el festival aclamado por la crítica Impossible Brilliance, The Music of Colin Nankaro, en el London Southbank Center, contribuyendo, entre otras cosas, con nuevos arreglos a la obra de Nankaro, tocados por la London Sinfonietta y una Nankaro's music for the London Sinfonietta. His recent projects include a new ensemble piece for a half-ton bronze bell and harp piece for Zion Williams. He started his autodidactic career at an early age, working on several projects. He now plays with the High Lamas. He teaches at the Trinity College in London, and he gives conferences throughout the world on Colin Nankaro's music, so I grant the floor to him. And just as a brief note for those of you who prefer to hear this conference in Spanish, there are receivers at the entrance. We have simultaneous interpretation. So I now grant the floor to Dominic Marcotte. Buenas tardes. Quisiera agradecer al Museo del Chopo por invitarme a participar en esta conferencia. Durante los últimos 4 años he estudiado la vida y obra de Colin Nankaro y es un honor para mí estar aquí en su ciudad. Desafortunadamente, debo ahora hablar en inglés. Thank you. Gracias. Me es más cómodo hablar en inglés. Lo que haré es presentar un ensayo en el cual estoy trabajando de momento, intitulado Reevaluando los estudios de pianola, y después vamos a relajarnos un poco para discutir algunas de las formas en las cuales la gente está presentando actualmente la obra de Nankaro, y vamos a hablar de algunas de las nuevas ideas que están sucediendo en todo el mundo, y después vamos a terminar pensando en algunos de los problemas en torno a la diseminación de la obra y las ideas de Colin Nankaro. Colin Nankaro tenía un amigo y compositor, Elion Carter, que murió en noviembre 5 este año, a los 103 años de edad, exactamente 9 años después de lo que hubiese sido el cumpleaños número 100 de Colin Nankaro. Carter dejó un catálogo enorme y muy accesible de composiciones. Hay muchos escritos sobre él, y es muy importante también que dejó un lenguaje musical muy comprendido y muy ejecutado. Por contraste, Nankaro nos ha dejado un cuerpo de trabajo enfocado en 50 estudios para pianola, un instrumento
que ya era obsoleto incluso cuando él comenzó a utilizarlo. También nos dejó una selección de partituras de poca disponibilidad, de escasa disponibilidad. Hay un par de libros, hay algunos escritos y no hay mucha información sobre él. Más aún, hay mucha confusión sobre cómo ejecutar las obras de Pianola y poquísima información sobre sus primeros años como compositor. Entonces, nosotros en el título de esta charla se refiere a los escuchas, a los compositores, a los artistas y académicos que componen al público de Nancarrow. El cambio en la relación se refiere a cómo ha cambiado la relación en torno a su contribución artística y cómo la compartió y cómo la compartimos. Habiendo dicho eso, vamos a comenzar reevaluando los estudios para pianola. Estas obras son la contribución artística más valiosa de Conlon Nancarrow y por mucho la obra que significó más para él. Incluso cuando él estaba componiendo para instrumentistas al comienzo de su carrera, él describió la pianola como su instrumento. En el 77 del siglo pasado le dijo a James Tenney, un gran admirador de Nancarrow, que describió estas obras como la música más compleja jamás escrita. Compleja. Bueno, esta palabra es un sinónimo de Nancarrow. Desafortunadamente para mucha gente esto significa que esta música es inaccesible y ya es hora de cambiar esta noción de inaccesibilidad. Aquí hay un pequeño extracto del estudio 27 y he escogido esta obra porque me parece que es una de las obras menos accesibles que él compuso. De este modo, hay quizás tres maneras de conectar con esto. La primera es, en primer lugar, sencillamente disfrutar de la textura, de la superficie de la música. Quizás escuchen algunos intervalos, quizás escuchen algunos ritmos, algunas figuras. Pero digamos, es una experiencia más bien textural en este nivel. La siguiente manera, la segunda, es entender en cierta forma la estructura y apreciar la arquitectura de la música. La tercera manera, que es quizás la ideal, es una combinación de ambas. Ahora bien, si no conocen esta obra, será muy difícil descifrar aquello que acabamos de escuchar. Y debo decir que estoy siendo un tanto injusto porque este es el punto medio de la pieza y no hemos oído cómo la historia se desenvuelve tal y como Nancarrow lo hubiese deseado. El punto, sin embargo, que quiero resaltar es que para lograr apreciar obras de este tipo tenemos que poder apreciar la arquitectura que hay detrás. En obras como el estudio número 27, las notas mismas a menudo se convierten en tan solo mensajeros de información textural y estructural. La melodía y la armonía quizás sean intrigantes, pero son productos secundarios del proceso. La melodía y la armonía no son los vehículos de la información, o mejor dicho, no son el punto focal de la información auditiva. Algunos de ustedes quizás conozcan esta pieza, pero yo voy a asumir que no.
Así que ahora vamos a revelar la estructura subyacente y ver cómo cambia su experiencia de esta pieza. Kyle Gann, autor del libro La música de Conlon and Carroll, apodó a esta pieza el reloj ontológico, dado que contiene una línea continua, si bien irregular, que atraviesa la duración completa de esta pieza. Todas las otras partes se van acelerando y decelerando en torno a este marcador, esta señal continua. Ahora voy a mostrarles el comienzo de la pieza y van a poder escuchar este reloj, este ritmo irregular, y después este reloj. Después van a ver cómo las demás líneas adornan esto, acelerando y decelerando paulatinamente. Lo que yo esperaría es que puedan escuchar este reloj, por así llamarlo, y el resto del material que se mueve en torno a este reloj. No puedo ver a nadie. Quizás no haya nadie en el público. Espero que hayan podido oírlo, escuchar esto. Espero que ahora entiendan la pieza un poco mejor y que puedan disfrutar o comenzar a disfrutar de la arquitectura de la pieza. Y yo pienso que esta necesidad de una guía intelectual, bueno, esto no es único a la obra de Nancarrow. Incluso podríamos decir que toda la música requiere de una forma en la cual nos conectemos con ella. Y toda la música clásica contemporánea del siglo XX, necesitamos de cierta información para poder comprenderla. Lo que yo creo es que la obra va un paso más allá y que tenemos que poder entender la arquitectura para poder sacarle todo el provecho. Déjenme ilustrar el punto un poco más. Hoy ya hablamos, alguien más habló aquí sobre el estudio 21 y vamos a regresar al estudio 21 en el transcurso de esta charla. Y bueno, aquí tenemos una pieza que se va acelerando, otra que va desacelerando y se conoce como el canon X. En muchas formas este es el arquetipo, la obra arquetípica entre los estudios de Nancarrow. Sin embargo, las notas específicas de la pieza son tan solo un mecanismo. Las notas están compuestas, no jalan atención así. No hay ninguna idea motívica o melódica. Incluso podría decirse que las notas son una antimelodía. Existen tan solo para transmitir la idea estructural que hay detrás. Sin embargo, el estudio 21 es quizás la obra más popular entre todas las obras de Nancarrow, en forma tal que esta táctica funciona. Es muy claro que funciona. Este es el primer punto que quiero resaltar. Sabemos que las notas programáticas a menudo alientan a que el público disfrute de la música sin importar cuál sea el estilo. Si no hay explicación, normalmente se entiende esto como una señal de calidad, y que si hay que explicarlo, entonces la música no es buena. Pero ¿qué sucede si damos por alto esta explicación?
Pero la música de Nancarrow no solo necesita de una explicación, sino que vive junto con esta explicación. Disfrutarla implica ver la textura, sentir la textura y también ver la estructura, la arquitectura. La explicación es una parte integral de esta forma de arte. En abril de este año curé un festival dedicado a Nancarrow en el London South Bank Center. Y Rosana ya lo mencionó, pero lo hemos ejecutado con la Sinfónica de Londres y con el Cuarteto Arditi. También ejecutamos la obra completa para pianola en una serie de conciertos. Y aquí lo que hacemos es dar probadas de esto con fragmentos pequeñísimos que le dan al escucha una idea de qué buscar con su oído. La mayor parte de estos duraban una o dos frases, pero lo hicimos así para ayudarle al público a navegar, a entender las piezas. Y obtuvimos excelentes notas en toda Europa. Y parte de esto tiene que ver con las notas del programa. Y no estoy acostumbrado a que los críticos hablen de las notas programáticas, pero aquí se requiere de una explicación. Ellos lo entendieron. Más aún hay otra parte clave de estas obras que muy poca gente ha tenido la oportunidad de experimentar. Todos aquí estamos familiarizados con las imágenes de Nancarrow en su estudio. Y como bien sabemos, esta música fue concebida y realizada, grabada en su estudio aquí en la Ciudad de México. De hecho, podemos considerarlo como el dueño del primer estudio casero y fue quizás el primer compositor en tomar autonomía completa del comienzo al fin de todo el proceso compositivo. Y conforme fue surgiendo demanda en la década de los 80 del siglo pasado de sus obras en series de conciertos, sus obras se presentaban como grabaciones con el compositor. Y Conlon sostenía que la mejor forma de oír las obras era en su estudio y invitaba a gente para oír la obra ahí en su hábitat natural. Mucha gente ha dicho que ese estudio es como un templo para su música. Incluso Nancarrow decía que esta era una noción ridícula, un tanto romantizada. No me parecía ser un hombre en particular nostálgico. Para mí, yo voy a visitar su estudio este lunes y estoy más emocionado de lo que puedo expresarles. Hay muchos relatos de la experiencia visceral y de la experiencia única de escuchar estos instrumentos tan específicos ahí con el compositor presente. Y me parece que hay un sinnúmero de razones por lo cual esto es cierto. Las pianolas eran pianos de estudio y los martilletes habían sido reemplazados por martilletes metálicos y esto producía un sonido muy incisivo que se desvanecía muy pronto, mucho más que en los pianos tradicionales. El cuarto tenía una reverberación escasa y las cuerdas más altas tenían sordinas, normalmente no las tienen, y esto les da un color adicional, una reverberación adicional. También un público en este estudio habría estado mucho más cerca de las pianolas que en un concierto tradicional. Entonces, si uno lograba sentarse ahí cerca en el estudio de Nancarrow, y sé que varias personas de aquí tuvieron dicha experiencia, hubiesen oído algo muy de muchísima intensidad, muy claro y sin reverberación y los colores adicionales que vienen de la reverberación. Como ejemplo, les puedo dar la grabación del estudio número 12 que se grabó en el 77 del siglo pasado por Charles Amerkanian para el sello discográfico 1750 con uno de estos pianos de estudio.
Voy a ponerles el mismo ejemplo de la misma pieza grabado en la casa de Jürgen Höckers con un piano de cola sin este martillete metálico. Como pudieron oír, es mucho más suave el segundo ejemplo. También es una experiencia más típica de un recital de piano en una sala de conciertos. Sin embargo, al escucharla, la experiencia es una de distancia, es mucho más lejano al instrumento. Y lo fundamental de la obra de Conon Ancarro, su experiencia de los estudios, es que él estaba allí, cerca. Era una experiencia diferente en lo fundamental. Había un cierto elemento de crudeza en escuchar estos estudios allí en la cercanía. Me parece que en estos ejemplos se ha, por así decirlo, sanitizado esta crudeza y se ha perdido parte de la emoción concomitante. Hay algunos otros factores que significaban que estar allí en el estudio cerca de las pianolas fuera distinta. El mecanismo es muy fuerte allí de cerca y la relación es semejante al de una aguja que cae sobre una grabación en un disco vinílico donde se escucha como cruje cuando cae la aguja, y con las pianolas era algo semejante, con la mecánica del aparato hacía un sonido propio. Y eso añade a la atmósfera. También es una cuestión un tanto teatral porque el rollo tiene que volverse a enrollar, y la gente que conoció el estudio, bueno, eso es una experiencia familiar para ustedes, pero para quienes no, esta experiencia se pierde en las grabaciones. Los instrumentos y el estudio son una parte tan vital de la experiencia original, tanto por motivos prácticos como los que he mencionado, como por motivos emocionales, me parece, tal como es escuchar allí con el compositor presente y sin las formalidades de la sala de conciertos. Me gusta pensar en Ancarro como un compositor cuya obra es intrínseca al sitio específico en el cual componía. Podemos pensar en él también como un compositor muy específico a su tiempo, y que la autenticidad de su obra es pertinente, es relativa al tiempo y el espacio en el cual compuso. Y para seguir esta idea hasta su extremo, hasta su conclusión final, es que lo que tenemos ahora es una copia facsimilar de su obra, y que jamás podremos replicar esta experiencia. Y sería un tanto triste esto. Entonces, por suerte, no soy tan pesimista al respecto. Y hay algunos otros puntos que vamos a mencionar a este respecto. Hay otros aspectos con los cuales todos estamos familiarizados y que no se discute tan a menudo, que hace que la experiencia de la pianola sea diferente a la experiencia de las grabaciones. Sabemos que el rollo se mueve, pasa por esta barra, y cada vez que un hoyo en una perforación allí pasa por el lector, se activa un mecanismo neumático y las teclas del piano se mueven como por magia. Lo vimos en el documental que vimos hace un rato. Sin embargo, la experiencia de ver el rollo es hipnótica, nos mesmeriza. El rollo es una descripción literal de la estructura musical, y por contraste a una partitura, que es una codificación y que solo es descifrable por músicos. Esta partitura de escucha, como pudiésemos llamarla. Aquí les voy a poner un ejemplo de Saint-Saëns del Carnaval de los Animales. Ahora bien,
La información es en principio melódica, armónica, desde luego también hay una estructura rítmica y sin embargo la imagen que logramos ver no representa necesariamente esta información en un sentido de nuestra experiencia visual. En contraste, aquí tenemos una sección del estudio número 25 de Nancarrow. Ahí junto a la pianola y ven el rollo, todo el mundo está allí. Quien lo escuche va a estar ahí pegado al rollo. Yo le he puesto la música en Nancarrow a mis hijos y realmente no les gusta mucho, pero cuando ven la pianola se quedan ahí en el piso por horas viendo los rollos. Yo no sé si esto les da una sensación estructural de la obra, pero realmente tiene un valor de entretenimiento, los entretiene. Y si pensamos en la experiencia de Nancarrow en su estudio con los rollos, estoy seguro que él y sus invitados estaban allí viendo los rollos de cerca, detenidamente. Jamás he leído ninguna descripción de Nancarrow haciendo esto, literalmente, pero sé que pensó ya que hay una pequeña broma que él hizo. Hola. Supongo que realmente debería ser hola, pero dice hello en inglés. Este es el segundo punto que quisiera enfatizar, que es que cuando pienso en la música de Nancarrow, pienso en algo que tiene un elemento visual intrínseco, una parte integral del disfrute derivado de esta música, y me parece que es lo que experimentaba Nancarrow cada vez que ejecutaba su música y que es lo que sus invitados hubiesen experimentado. Este piano que vimos ahí es uno de los pianos propios de Nancarrow, que está ahora en la Fundación Paul Saka en Suiza, donde lo grabé. Yo tengo ahora un piano idéntico a este que compré para el Festival de Londres y ejecutamos la música de Nancarrow para estudiantes y a veces lo llevamos a otros eventos, y cuando alguien puede hacerlo se acerca a ver el rollo. Nadie mira para ninguna otra parte. La gente mira las teclas y la gente mira el rollo. Eso es lo que la gente hace. Cuando pongo el estudio número 25 y la gente comienza a entender la relación entre los tonos y la estructura, y sin duda alguna esto enriquece su experiencia de la música. Lo que haré ahora, hace un rato les puse un extracto del estudio número 27 y lo escogí porque me parece que es una obra muy densa y compleja. Dura 5 minutos, ahora se los voy a poner completo con
con el rollo, y me interesa que me digan, y quizás después charlemos al respecto de si ver el rollo los ayuda a ver y entender, conectar con la estructura. Y lo que queremos pensar ahora es en este pulso rítmico que es ubicuo en esta pieza. A veces se expande y estará en tercios, a veces está presente ahí en triadas, a veces se acelera, pero siempre está presente. Entonces ya tienen esta información y ahora vamos a verla.
Me parece que aquí hay belleza visual, tanto como hay belleza auditiva, o hablar de algunos nuevas ideas sobre la interpretación de la obra de Nancarrow. Hay dos obras, dos cuerpos de obra. Está la obra de pianola y también está la obra de cámara. Y la obra de cámara requiere de menos discusión porque la música de cámara existe dentro de una tradición que no requiere de explicación. Es algo bastante estándar. Los públicos y los músicos entienden esta tradición, incluso si muchas de las obras de cámara tienen ideas similares a las de la música de pianola, incluyendo los cánones de tempi, que son difíciles de entender. Pero la música de cámara fue escrita para ser ejecutable, en el límite de la ejecutabilidad, pero ejecutable. Y escribió 3 cánones en 1989, y uno de estos cánones requería que los músicos ejecutaran una razón de 6 a 9 a 10 a 15, y el ejecutante dijo no puedo. Ahora Joanna McGregor ha hecho una grabación con esto. Thomas Addis también lo ha hecho, así que sí es ejecutable. Sin embargo, la música de cámara fue escrita para ser ejecutable. La música de pianola y la belleza de esta obra es que no tiene intención alguna de ser ejecutable. Así que hay una tradición heroica de gente que toca arreglos de estos estudios de pianola. Pero primero vamos a hablar de los estudios en su forma mecánica, porque mucha gente ha tratado de tomar los estudios y llevarlos a la sala de conciertos. La primera instancia fue con Nancarrow mismo en 1985, que fue al Palacio de Bellas Artes para hacer una ejecución. Y pues fue un desastre, porque la gente en el público era la gente que iba a su estudio, sus amigos, y no volvió a hacerlo. Fue la única vez. Después, eso fue en el 75. Después, en los 80, Jürgen Hocker, un químico que tenía pianos mecánicos y era un entusiasta de los pianos mecánicos, se puso en contacto con Conlon y le dijo: me gustaría ejecutar tu música. Y Conlon era muy escéptico al respecto. Y cuando él oyó lo que hacía Jürgen Hocker, dijo: ok, hagámoslo. Y desde entonces hasta la muerte de Jürgen Hocker, en febrero de este año, Hocker ejecutó la música de Nancarrow en un piano de cola con el mismo sistema de pianola, de Ampicode. Lo positivo de esto es que logró encontrar un público para esta música. Lo que a mí me interesa menos de todo esto es que él la lleva a la sala de conciertos, y la forma en que lo hace es que pierde este elemento de crudeza. Digamos que sanitiza esta música en cierto sentido. La siguiente persona sobre quien tenemos que hablar en términos de ejecución mecánica es Strimpin. Estoy seguro de que muchos aquí saben algo sobre él. Es un compositor, inventor, doctor en ciencias alemán que vive en Seattle, en los Estados Unidos, que era un enorme fan de la obra de Nancarrow y trató de convencerlo de que él podía hacer copias en MIDI de los rollos de pianola, lo cual hizo eventualmente. Y también inventó diversas máquinas que podían ejecutar la música de Nancarrow. La primera que escuchó Nancarrow fue una obra que se llama Clump. No hay ningún buen video de esto, pero en esencia son 100 zapatos holandeses. Así que Nancarrow escuchó esta pieza ejecutada por 100 zapatos holandeses. Lo que Strimpin sí ha hecho es inventar este sistema, el Vorsätze.
Tenemos aquí una falla de red. Intentémoslo de nuevo. Tendrán que imaginárselo, ya vieron ahí 10 segundos, pero es suficiente. Es una maravilla, no estoy descartándolo. Es un dispositivo que se pone por encima de un piano normal y Trimpin entonces podía ejecutar las grabaciones en MIDI de Nancarrow. Trimpin tiene un par de estos, así que a veces hace presentaciones de la obra de Nancarrow. Así, algunos que estuvimos en San Francisco recientemente, él realizó unas presentaciones fantásticas. Tiene el factor de entretenimiento porque uno puede ver cómo se activan las teclas, sin embargo no hay rollo. Esa es su forma de realizar esto. Ahora que hay versiones en MIDI de estas grabaciones, hay presentaciones con Disclavier, que es un piano que funciona con MIDI. Los Disclavieres son caros y hay muy poca gente que los tiene. Mi propia interpretación de esto para el Festival de Londres, me pasé 2 años y medio buscando una pianola idéntica a la de Conlon. Y la forma en que me gusta acercarme al problema es que quiero hacer un homenaje del estudio. Entonces, cuando hicimos las ejecuciones en Londres, teníamos una sala como de este tamaño y lo que intentamos hacer en una pequeñísima escala es, en lugar de traer Nancarrow a la sala de conciertos, es traer al público al estudio de Nancarrow. Y la forma en la que hicimos esto fue, tengo unas fotos aquí. Este es mi pianola en restauración por Rex Lawson, y este es un problema para quien quiere ejecutar la música de Nancarrow en pianolas, que son bastante baratas, pero necesitan reparación, y hay poquísima gente en el mundo que puede reparar esto. Yo vivo muy cerca de Rex Lawson, entonces pude realizar el proyecto solo porque él fue capaz de reparar esta pianola. Esa es la forma en que presentamos los estudios para pianola en Londres. Rex Lawson está ahí a la izquierda y Wolfgang Hasengeist a la derecha. Cargaban los rollos, pretendiendo ser Nancarrow, si se quiere. Y teníamos rollos ahí por toda la sala y proyectamos fotos del estudio. Fue muy sencillo y se pueden ahí dar una idea de cómo pasa cuando el rollo va pasando por la pianola. Entonces, cuando pasaba el rollo, Rex y Wolfgang estaban ahí sentados viéndolo, y cada vez que pasaba una pieza pueden ver que ahí se quedaban, todo el mundo se queda ahí viendo el rollo y el piano. Después todo el mundo aplaude, pero nadie sabe a quién. Si le están aplaudiendo a la pianola o a Rex y Wolfgang o a Conlon. Pero por algún motivo todos tienen que aplaudir, tan solo para sentir que era el final de la pieza. Ahora bien, todos estos dispositivos mecánicos, el piano de Jürgen Hocker, el piano que yo tengo, la máquina de Trimpin, etc., todas permiten la experiencia de ver la ejecución, y no hay ningún otro humano entre el escucha y el compositor, y se puede conectar en forma directa con el compositor. Una vez que aparecen allí en el escenario los ejecutantes, ellos le imprimen su propia personalidad
personalidad a esta relación. Aquí tenemos a Rex Lawson y él ejecuta mucho la música de Nancaro. La forma en que lo hace es que él tiene lo que se llama una pianola push-up, que es un dispositivo que se empuja a un piano y tiene martilletes como de piano, y tiene los pedales de Rex que controlan el tempo y las dinámicas. Y Wolfgang Heiser en Alemania también tiene un sistema semejante. Cuando Nancaro conoció a Rex Lawson en los 80, le encantó la idea porque él sentía que esta sería una forma de lograr que su música se insertase en el contexto orquestal, y él sentía que una limitación de los estudios de pianola en términos de escribir música para pianola y para orquesta era que el tempo queda fijo una vez que comienza y la pianola no puede seguir a director alguno. Rex Lawson es un virtuoso, es un músico extraordinario, puede seguir las indicaciones orquestales más complejas. Entonces la idea de Conlon era escribir un concierto para Rex, para pianola y orquesta. Y ha habido algunas versiones. En Londres trabajamos en una de ellas para tratar de realizar esta obra, porque Conlon jamás logró hacer esto en su vida. Pero Rex allá en Londres y Wolfgang en Alemania, ambos están ejecutando la obra de Nancaro en forma regular, pero ya tenemos ahí una personalidad en medio, lo cual puede ser bueno. Otra forma de ejecutar la música de Nancaro, que es bastante nueva. Bueno, la historia comenzó hace mucho tiempo. Debo decir que hay 4 estudios de pianola para 2 pianolas. Y lo bueno de que Rex y Wolfgang y su método es que pueden ejecutarlas juntos, y esto es súper emocionante de ver. Muchos de ustedes quizás conozcan esta foto. Conlon me parece que no estaba muy contento de que la gente conociese esta foto. No sabemos realmente cuándo fue, pudo haber sido en el 49 del siglo pasado, en el 50. Y cuando Conlon comenzó a trabajar con pianolas, él no estaba pensando tan solo en componer para pianolas. Él lo que quería era tener una orquesta mecánica completa. Y tenía muy poca experiencia, experiencias muy malas trabajando con ejecutantes quienes no querían realmente y eran capaces de ejecutar sus ideas. Yo nunca lo conocí, pero me parece que Conlon era una persona un poco gentil y quizás un tanto testaruda, y no era el tipo de persona que pudiese lograr integrar a un grupo de ejecutantes, así que le dio la vuelta al asunto, comenzó a componer para pianolas, y aquí vamos a mostrar comenzó a trabajar en esta orquesta mecánica y comenzó a desarmar sus pianolas. Y yo tengo una parte de aquí. No sé si Esteban la trae consigo. Después podemos ver una de las partes, uno de los elementos de este dispositivo, y su idea era utilizar un rollo de pianola para activar música percutiva muy compleja. Sin embargo, sus recursos y habilidades ingenieriles no cumplieron el cometido, así que abandonó el proyecto, y esto se quedó enterrado en el estudio de Nancaro por 60 años. Esto es lo primero que me interesó sobre la obra de Nancaro. Esta foto también fue lo primero que interesó a Trimpin en la música de Nancaro, y lo que quería Trimpin era recrear esto en forma tal que de hecho ya lo hizo. Trimpin ha reinventado la orquesta de percusiones mecánica utilizando los instrumentos reales, sin embargo reconstruyéndola en su propio estilo. La premiere fue muy reciente en San Francisco, me parece que ahí sigue, y hemos estado en discusiones para charlas sobre traerlo acá o a Londres, y que se componga más música y que se arreglen estudios de Nancaro para este dispositivo. Vamos a ver un poco ahora.
Or let's get a little bit louder. So that's how it all sounds like. Lo que vimos aquí fue la orquesta de percusiones de Nancarrow reconstruida por Trimpin, que está ahora en San Francisco. Si regresamos al 50 del siglo pasado, uno de los cambios tecnológicos de ese tiempo fue la cinta magnética que comenzó a comercializarse en ese tiempo. E incluso si toda la orquesta de percusiones no le funcionó a Nancarrow, él sí logró que un par de sus martillos funcionasen en forma tal que grabó algunos de los instrumentos. Y aquí tenemos una grabación que él hizo. Y dura 7 minutos. Y luego hay otro rollo con 7 minutos de otro sonido distinto, así que hizo una colección de sonidos de esta orquesta y después hizo cortes para hacer música con técnicas de la musique concrète. Hizo una pieza que le mostró a algunas personas. Elliot Carter la escuchó, Charles M. McCann también la escuchó. Conlon realmente no le dio mucho pensamiento ni atención a esta pieza, ni siquiera la terminó. Sin embargo, es algo que yo he estado investigando en los últimos años, porque esta pieza para cinta, como se le conoce, es interesante por varios motivos. En primer lugar, quizás fue compuesta alrededor del 50 o el 52 del siglo pasado, lo cual la hace una de las primeras piezas de musique concrète, a pesar de que jamás se la discute en ninguno de los libros sobre musique concrète, y por supuesto que no, dado que nadie sabía al respecto de esta pieza. El otro punto es que todas estas ideas tempranas en cinta de Pierre Schaeffer y Stockhausen y Cage y otros estaban interesados en cambios tímbricos. Ellos utilizaban la cinta para cambiar los sonidos. Conlon usaba las cintas para realizar ritmos complejos. Ahora voy a mostrarles su pieza para cinta que compuso alrededor del 50 o el 52 del siglo pasado. Y prosigue así por un minuto más, quizás, después se detiene.
Yo soy percusionista y me interesa mucho también la música electrónica. Y este fue un proyecto de investigación ideal, idóneo para mí, realmente. Así que fui a la Fundación Polsaca en Basilea, encontré la partitura, la analicé y encontré ideas compositivas, matemáticas interesantísimas ahí ocultas, e hice un arreglo para percusiones. Y aquí hay es una pieza que ahora ha sido ejecutada unas 50 veces quizás en los Estados Unidos y en en el Reino Unido. El ejecutante es Joby Burgess. Él trabaja con un artista visual que ha realizado un sistema en el cual cada vez que Joby le da a un tambor una de estas imágenes responde, así que el filme se realiza en vivo conforme la música. Esta es mi versión de la pieza para cinta transcrita para percusión. Voy a dejarlo hasta ahí porque me parece que el tiempo se nos está terminando. Si les interesa la pieza, hay grabaciones con Signum, el sello discográfico, y también tengo una pieza que yo compuse como respuesta a esta pieza, llamada Armed Response Unit. Si buscan el Piece for Tape en línea van a poder descargarla en iTunes. Vamos a proseguir con otro tema. En el concierto de la Sinfonieta de Londres comisionamos 3 nuevos arreglos de la obra de Nancarrow, y yo arreglé el estudio 21 en parte porque es el estudio icónico de Nancarrow y también porque me gustan los desafíos, y es claramente una pieza dificilísima de arreglar, si no imposible. Y para empezar, comienza y termina demasiado rápido como para ser ejecutable. En segundo lugar, es imposible que un ejecutante mantenga el tiempo por sí solo con estos cambios de tempo, así que voy a mostrarles cuál fue el enfoque y cuál fue el resultado. Esa es una pieza que escribí en el 2005, se llama Instalación para cuarteto de cuerdas, y toda la pieza trataba sobre la relación entre un director filmado y un cuarteto de cuerdas. El cuarteto es el Cuarteto Elysium, que tiene el honor de ser el segundo cuarteto jamás en ejecutar el cuarteto Helicóptero de Stockhausen.
Aquí tenemos un fragmento de la pieza. Voy a mostrarles solo una pieza para ilustrar la idea. Tenemos problemas de conexión de nuevo. Vamos a intentar algo aquí. No encuentro la sección que quiero mostrarles. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. En esencia, lo que exploré allí es si es que era posible que los ejecutantes siguieran a un director grabado, y también si tienen a directores distintos siguiendo distintas velocidades, y me dijeron que no será posible, pero de hecho sí lograron hacerlo. Esta es la segunda parte de la historia. Aquí tenemos a alguien que se llama Chris Calesi, un estudiante de maestría en Juilliard, ejecutando su versión del Estudio 21. Lo que queda claro aquí es que las notas no son las correctas, ninguna lo es, y que la relación de tiempos... Bueno, lo que ellos están haciendo es interpretar la atmósfera de la pieza. Y hubo comentarios muy positivos al respecto. El primero es de Carlos Sandoval, que fue asistente en Nancarrow. Furioso, ¿cómo se atreven a hacerle esto a la obra de Nancarrow? Pero a mí me gusta porque es emocionante y transmite la idea. Incluso si no son las 54 notas, con una nota que se omite con cada repetición del ciclo. Lo que yo intenté hacer aquí fue combinar algunos aspectos de esto con algunos aspectos de mi pieza con directores filmados, y les voy a mostrar una sección del resultado. Aquí tenemos a la Sinfónica de Londres tocando mi arreglo del Estudio 21.
No tenemos tiempo para escucharlo completo, pero eso les da la idea, espero. Y esencialmente es una rendición bastante exacta de la pieza. Lo que eso tiene es un aspecto teátrico y mucha gente en los últimos 50 años ha reconocido el aspecto teátrico de la música de Nancarrow. Voy a detenerme algunos minutos, pero lo que les hubiese querido mostrar es un grupo de Holanda que se llama Califax, un quinteto de alientos que ha hecho 3 videos interesantísimos sobre su música. Algunos de ustedes quizás lo hayan visto. Los videos en forma expresa demuestran la estructura de la música, y esto regresa a mi idea de que la gente necesita de la estructura de esta música para realmente poderse entretener con ella. No sucede siempre, pero a menudo es así. Y luego tenemos el dúo Gallo-Williams, que tocan piano, que han hecho muchos arreglos de Nancarrow. Ellos respetan el tema de que si se tiene una ejecución enorme y muy pomposa de la obra de Nancarrow, va en contra de las ideas musicales, así que son muy reservados en su forma de ejecutarla. Tienen un teatro muy sutil, y cuando los ven en vivo es casi como si fuesen un par de víboras jugando alrededor una de la otra. Quizás están conscientes tanto como nadie más que la música de Nancarrow tiene un aspecto teatral. Y voy a finalizar mencionando algunas de las dificultades y de los temas de los investigadores y de los músicos y de la gente que se acerca a la música de Nancarrow. La mayor parte de las partituras de Nancarrow han sido publicadas por Schott en Alemania, y ellos tienen todos los estudios, tienen los derechos de publicación de todos ellos, y supuestamente han publicado todos los estudios. Sin embargo, es imposible conseguirlos. La mitad de ellos no están disponibles. Si uno quiere ejecutar alguno de los arreglos de Mika Schoff, que el ensamble Moderne comisionó al comienzo de la década de los 90 del siglo pasado, si los ven, las partes son terribles. Algunas de las partes son imposibles de ejecutar. La cualidad es pobrísima. Los arreglos funcionan muy bien, pero las copias son pésimas. Si quieren ejecutar los rollos de piano, solamente hay un lugar donde se pueden comprar, y esto es con Wolfgang Heiser en Alemania, pero solo la mitad de ellos están disponibles. La otra mitad no lo están. No hay nadie quien los venda. Si quieren la versión MIDI para Disclavier o para proyectos MIDI, no hay ningún lugar oficial en el cual obtenerlos. Trimpin le ha dado copias a algunas personas, pero son dificilísimas de encontrar. No es posible adquirirlas en línea. ¿Y qué control de calidad hay allí para asegurarse de que sea realmente una versión correcta? Hay un par de libros sobre Nancarrow. Hay quizás 200 artículos académicos. Sé de alguien que aquí en México que habla en forma anecdótica sobre Nancarrow, y hay algunos otros escritos. Sin embargo, no hay mucha información, y ciertamente no hay tanta como la hay de Elliot Carter. La Fundación Paul Saka en Basilea tiene todas las cartas y todos los rollos, incluso la máquina, tiene todo. Es un excelente recurso. Hay mucho que se puede hacer allá. Desde luego, si viven en México o si viven en los Estados Unidos, es dificilísimo ir a visitar la Fundación Paul Saka. Para mí es maravilloso viviendo en Londres, para ustedes no tanto. ¿Qué se está haciendo al respecto de esto? Yo sé de discusiones en torno a un par de libros, y espero que la gente esté haciendo presión sobre las editoriales para que disponibilicen más de esta obra. A pesar de que Nancarrow esté ya muerto, somos parte de una
historia oral. Mako Nancarrow, su hijo, está aquí. Yoko, su viuda, no está aquí hoy, pero sigue viva, y mucha gente que lo conoció. Hay gente aquí que sé que lo conoció. Podemos hablar con gente, podemos averiguar información, podemos rellenar algunas de las brechas de información, pero hay un tiempo limitadísimo, y después esta historia oral se va a perder, y va a ser una historia escrita, y aquellos de nosotros a quienes nos interesa tenemos una responsabilidad de documentar su obra y su vida, porque dentro de 50 años lo que escribamos ahora será de facto la verdad, y si no lo hacemos en forma correcta será una verdad muy poco fiel. Si lo hacemos en forma correcta será una verdad fiel. Entonces yo siento un sentido de honor y de disfrute en estar trabajando con esta música. Hay un enorme honor de estar aquí en la Ciudad de México. Siento también muchísima responsabilidad. Ahora voy a terminar de una forma un poco más ligera. Sabemos que el coreógrafo Moss Cunningham en el 62 del siglo pasado reconoció el potencial teatral de la música de Nancarrow. Yo descubrí algo hace aproximadamente un mes de una forma muy nueva en que alguien ha reconocido el potencial teatral de la música de Nancarrow. Así que vamos a terminar con esta pieza y después vamos a ver si hay preguntas. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Les vamos a pedir que las preguntas las hagan. We will ask you to ask your questions into the microphone so that we can get the translation there.
Pueden preguntar en inglés, pero también pueden preguntar en español. Voy a practicar mi inglés. ¿Cómo es que llegaste a la idea de componer con la animación que nos mostraste ahí en esa ilustración? ¿Con el director? Ah, sí. Ok. Fue una idea de origen práctico. La primera etapa es que yo quería componer una pieza para un cuarteto de cuerdas y elementos electrónicos. Yo quisiera que los elementos electrónicos fuesen muy fieles al tempo del cuarteto. Hay dos formas de hacer eso. Normalmente una es tener a alguien que activa ahí el botón en una computadora o darle un click track a los ejecutantes. Y a mí me pareció, bueno, vamos a olvidarnos del click track, vamos a darles un click track visual. Y descubrí que Nancarrow llegó a esta teoría. A él se le ocurrió, sin embargo jamás lo hizo. Su idea era que esta sería una pantalla privada solo para el ejecutante. Lo que yo hice fue darle la vuelta al ejecutante y agrandar al director para que el público pudiese verlos. En cuanto lo hice, descubrí un mundo emocionantísimo y me divertí un montón con el asunto y jugué con esta relación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Primero que nada, muchísimas gracias por explicarnos todo esto con tanto detalle sobre las obras de Nancarrow. Y me gustaría preguntarle si hacemos como si, dado más bien que la tecnología está tomando parte en las ejecuciones musicales, ¿cuál es su opinión sobre la diferencia entre la técnica, que era una parte de la creación de Nancarrow, y el uso de la tecnología? Porque yo veo ciertas diferencias entre estos puntos. ¿Cuál sería su manera? ¿Se refiere a la diferencia entre el piano mecánico y la computadora? A lo que me refiero es que pareciera ser que para llegar a estas explicaciones o sobre estas representaciones necesitamos de tecnología para llegar a esto. Sin embargo, con base en la técnica, que básicamente era en la obra de Nancarrow mismo, ¿cuál sería su enfoque, su acercamiento? Si es que entiendo correctamente, está hablando de cómo es que pudiésemos utilizar la tecnología para ayudarle al público a entender la pieza quizás con un filme. Esta es la pregunta, no estoy seguro si entiendo con precisión. Puede preguntar también en español y aquí tengo la interpretación simultánea al inglés. Okay, my question is, to what extent does technology surpass technique? And in this sense, how is it that this technique, which was the origin of many of these compositions on paper rolls that Nancarrow did, and how is it that technique can be substituted by technology? Gracias. Ya entiendo. Se refiere a la técnica compositiva. La técnica compositiva, ¿cómo es que la tecnología pudiese ir más allá de la... Lo primero es que cuando Nancarrow trabajó con sus pianolas, él no tenía que pensar en humano alguno. Él no tenía que pensar en 10 dedos, no tenía que pensar en las limitantes de velocidad, así que tenía
libertad total de dichas limitantes. Me parece que la técnica, ya sea que estuviese escribiendo para pianola o cualquier técnicas compositivas, ya sea que uno componga para instrumentos electrónicos o para orquesta, todo el mundo requiere de técnica. Las técnicas cambian según el medio. La técnica para escribir algo en computador es distinta de la técnica para componer algo para un cuarteto de cuerdas. Sin embargo, ninguna es mejor ni peor que la otra, me parece. Esto responde a tu pregunta. No sé si realmente le estoy dando al grano de su pregunta, pero voy a daros una pregunta, una respuesta distinta. Mucha gente dice, ¿qué es lo que hubiese hecho Nancarrow si hubiera tenido una computadora? Había hecho cosas increíbles de haberla tenido. Pero es interesante que nadie lo ha hecho desde entonces. Todos tenemos computadoras y nadie está explorando estas ideas con la misma profundidad que él hizo. Y me parece que lo que sucedió, ya sea que fuese una decisión consciente o por serendipia, es que él tenía la limitante de la pianola y que él no tenía 88 sino 80 teclas. La afinación estaba prefijada. Él tenía un rollo que podía durar un máximo de 10 minutos y no más, y dadas estas limitantes él exploró estas ideas con muchísima más profundidad que si uno tuviese la hoja en blanco. Yo puedo hacer más en 10 minutos de lo que él podía hacer en 6 meses con sus herramientas, pero no puedo, no podría hacerlas tan bien como él lo hizo. Es una respuesta distinta a una pregunta ligeramente diferente. Quizás ya todos estén cansados y sea la forma correcta de terminar. No veo más preguntas en el público. Acá hay una. Thank you so much. Thank you so much. I have a question. You say you come from the Trinity Laban Conservatoire in London. Does that have anything to do with Rudolf Laban, the inventor of Laban notation for dance? And if so, have there been any studies correlating this notation, this dance notation, and Nancarrow's scores in the sense that they have many similarities, one of them being that time progressions are read in a vertical fashion, in an upward direction? Sí, muchas gracias. Sí. La historia del conservatorio es que primero era el Conservatorio Trinity de música, que fue fundado en 1862, y la Escuela Laban de danza, que fue fundada, me parece, en 1945. Y sí fue fundada por Rudolf Laban, y sí tiene que ver con la técnica Laban, y después se fusionaron y se convirtió en Trinity Laban en el 2007. Hay muchísimos bailarines que comenzando con Merce Cunningham, comenzaron a reconocer la música de Nancarrow y reconocieron que tiene una combinación de lo abstracto, con lo cual trabajan ávidamente los bailarines contemporáneos, pero también tiene estructuras que pueden seguir y de la cual pueden derivar inspiración. De momento no conozco a nadie que haya estudiado a ambos. Me encantaría si alguien propusiese tal idea. Quizás lo pueda hacer usted. Acá atrás hay otra pregunta más. Good afternoon. La forma de trabajar de Nancarrow, the way in which Nancarrow worked with time seems to be very specific to him, because it went beyond the structure of Western notation, and it allowed him to go into the depths that he did in terms of his work with time. When you show these roles with the musical interpretation alongside, is there a need to hear the music when we can understand time in a visual way? Is there a need for this music to be sounded? When this work has to do with time and the way that it evolves?
Gracias. Es una pregunta muy filosófica. Para entender el tiempo sin un sentido específico, como el sentido del oído, la nariz o la piel. Lo que dijo Nancarrow alguna vez es que no trabajo con el tiempo como es, trabajo como el tiempo como debiera ser. Por eso pregunto esto. En términos de la estética de Nancarrow, sí, me parece que era distinta a prácticamente todo el resto de los músicos de su tiempo. Su interés en las notas es como un medio transmisor de la estructura. Y me parece que hay una comparativa ahí que puede realizarse con algunos músicos electrónicos y también con alguna de la música bailable de los últimos 50 años, en particular alguna de la música más compleja para danza, en la cual la gente en forma muy clara está interesada en enriquecer nuestra relación con el tiempo. Y respecto a tu pregunta, si es que debe ejecutarse en forma sonora, tal y como dijo Cage, él decía, la música son sonidos que existen en el tiempo. La música es una excelente forma de expresar el paso del tiempo, el devenir. Sé que hay muchos otros artistas que utilizan el tiempo en otras maneras. Y me parece que nos hacen falta más estudios estéticos. Hace falta que más gente haga respuestas de índole estética a esta obra. Y a mí me interesa la animación de la obra de Norman McCarran, que fue uno de los primeros compositores electrónicos que pintó los sonidos en grabaciones filmográficas y después pintó estas imágenes. Y estas imágenes y el sonido están correlacionadas. Él tenía otra relación con el tiempo que la mayor parte de los animadores. No me parece que pueda realmente contestar a su pregunta, pero ahí hay una estética que tiene Nancarrow que realmente no hemos explorado en términos de escritura crítica. Entonces, ¿por qué tenemos que regresar a la partitura para analizar este modo de pensamiento estructural? No es que sea necesario, pero si no lo hacemos, nadie va a entender lo que está sucediendo. Pero no es necesario, y hay quien puede disfrutar de la música de Nancarrow sin entendimiento alguno de esto. No sé realmente si estoy respondiendo a sus preguntas, pero... me parece que con eso podemos terminar. Muchísimas gracias. Y también gracias a Alexander, que está allí en la interpretación simultánea, por hacer una gran labor. Muchísimas gracias. Un aplauso para él. Bueno, muchísimas gracias a todos. Thank you so much, everybody, and thank you, Dominic, for this amazing conference. We've all enjoyed it very much. In a few more minutes, we will start with the next conference with Dr. Julio Estrada. So we will take a few minutes to prepare everything, and then we will carry on with the program. Thank you so much.